comportamiento del consumidor. ¿Qué significa esto? Significa desde la manifestación de la necesidad del consumidor y todo el proceso, ¿no es cierto? Desde la detección de la necesidad, del deseo, ¿no es cierto? Desde la persona desde el momento en que la persona toma la decisión de adquirir un producto, un servicio, cómo lo consume, hasta en el caso de un producto de consumo, como por ejemplo puede ser un alimento, que se hace, ¿no es cierto?, con el envase, o sea, hasta el momento, hasta cómo se desecha el envase. ¿Por qué digo esto? Porque justamente con la importancia que está teniendo cada vez más el cuidado del entorno, ustedes saben que cuando hemos estudiado las variables del entorno, nosotros estudiamos una de las variables es el medio ambiente, el medio ambiente y el medio ambiente, cómo impacta, ¿no es cierto?, en la ecología. Entonces, hoy en día es muy importante también estudiar hasta qué punto, cómo, ¿no es cierto?, son desechados los envases y qué impacto puedan tener en el medio ambiente. ¿Estamos hasta acá? ¿Se escucha bien? Porque no le estoy viendo a ninguno la pantalla, entonces por eso no tengo ninguna referencia del rostro de ustedes como para... No veo a nadie en la pantalla, entonces digo, bueno, no tengo forma de tener un feedback visual. ¿Cómo están todos con sus cámaras cerradas? ¿Se escucha bien, Sara? Bueno. Bien. Entonces, el comportamiento del consumidor va a ser la actitud interna y externa que tiene el individuo, ¿no es cierto?, o un grupo de individuos que está dirigida a la satisfacción de sus necesidades. Y esta satisfacción de las necesidades, ¿no es cierto?, mediante bienes y servicios que adquiere. En este proceso de decisión que efectúa, ¿no es cierto?, el consumidor, hay una actividad que realizan, una actividad, digamos, desde el punto de vista emocional, mental, física, desde el momento, ¿no es cierto?, en que se manifiesta el deseo y la voluntad de compra, y el esfuerzo que realizan, ¿no es cierto?, cuando buscan, cuando evalúan, cuando adquieren, usan y consumen bienes y servicios. Entendiéndose, ¿no es cierto?, también el consumo, ¿no es cierto?, de ideas para satisfacer esas necesidades que tiene el individuo. Ese proceso de decisión puede ser un proceso simple o puede ser un proceso complejo, y va a estar, ¿no es cierto?, de alguna manera sujeto, dependiendo del grado, ¿no es cierto?, de importancia que tenga el objeto en cuestión para ese consumidor. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, o sea, cuanto más tenga importancia para el sujeto el bien o el servicio, más compleja va a ser, más complejo va a ser el proceso de decisión de compra del consumidor. Hay algunos autores que hacen una diferencia, ¿no es cierto?, entre consumidor y, diríamos, y cliente. Cuando se refiere a cliente es quien, ¿no es cierto?, periódicamente compra en una tienda o en una empresa, y esa persona puede ser o no el usuario final del producto. Puede ser el usuario final o no del producto. Ese sería el cliente. Y el consumidor es aquel que consume el producto para obtener un beneficio central o una utilidad de ese producto o ese servicio. Por lo tanto, el consumidor puede ser la persona que toma la decisión
de compra de ese producto. Puede ser, aunque a veces no lo es. A veces una persona puede tomar la decisión, pero no es el que consume el producto. En el caso, por ejemplo, de los pañales descartables que veíamos la otra oportunidad. O, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del alimento para las mascotas. Quienes decidimos la compra de un producto para mascota somos nosotros y quien consume es el animal, sea la mascota, ¿no es cierto?, que tengamos. Bueno. Por ejemplo, vamos a ver una diferencia entre cliente, ¿no es cierto?, y consumidor, además, ¿no es cierto?, de lo que di, como por ejemplo, del alimento de mascotas o de los pañales, por ejemplo. Yo puedo, por ejemplo, se acerca el Día del Padre y uno de los hijos va a comprar una máquina de afeitar eléctrica para regalarle al papá. Entonces, acá en este caso va a ser, ¿no es cierto?, hay alguien que compra y hay otra persona que consume el producto, que va a manifestar su agrado o desagrado con el producto. En este caso va a ser quien utiliza el producto. Esa es una diferencia. Otro ejemplo puede ser comprar, por ejemplo, para hacer por ejemplo, cuando compramos, ¿no es cierto?, en el hogar compramos productos para, por ejemplo, de tocador, productos de tocador, por ejemplo, shampoo, jabones de tocador, crema de enjuague. Puede haber una persona que compra el producto, o sea, cumple todos los roles, ¿sí? Pero además hay otros miembros de la familia que consumen el producto. Entonces, la ama de casa toma la decisión de compra, ¿sí? Toma la decisión de compra y es además consumidora del producto. Y hay otros miembros de la familia que consumen el producto sin haber tomado la decisión de compra. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ¿qué roles hay? ¿Qué roles se cumplen, ¿no es cierto?, en un proceso de decisión de compra. Está el iniciador. Vamos a ir viendo. El iniciador, ¿sí?, que es quien decide, ¿sí?, que hay alguna necesidad que no está satisfecha y desencadena el proceso de compra. Desencadena el proceso de compra. Entonces, ese es el iniciador. Después tenemos la figura del influenciador. La figura de influenciador va a ser el que tiene el poder de orientar o de modificar la compra de un producto. Hoy en día se está comprobando que los niños tienen cada vez más poder de influenciar o de modificar en la compra de un producto. Las que somos abuelas, las que son mamás, se van a dar cuenta que los niños cada vez más influyen, ¿sí? Hay un papel importante de influenciar sobre la compra de los productos, de los juguetes, de la ropa. Así que eso hay que tener muy en cuenta. El decididor puede recaer en la misma persona o no que el iniciador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el decisor es quien autoriza la compra. Es el que tiene, ¿sí?, el poder de compra, el que tiene los recursos. Acuérdense cuando vimos nosotros todo ese proceso anteriormente, que decíamos que para que haya consumo tenía que haber voluntad de compra y había que tener poder de compra, porque hablábamos del presupuesto, del dinero que tenemos que tener disponible para hacer la compra. Ahí está el papel del decididor, es quien va a pagar. Entonces ese es el decididor. Es el quien autoriza la compra. O sea, ¿se realiza la compra o no se realiza la compra?
Después el comprador, el otro rol es el comprador. Es la persona, ¿no es cierto?, que va a ir al lugar, al canal de distribución, ¿sí? Puede ser una compra virtual, un canal virtual o un canal real, ¿sí? Donde la persona va a realizar la compra. Y la otra figura es el usuario, es la persona al cual está destinado el producto. Ahí puede pasar que digamos, estos roles que se dan en la compra coinciden porque somos nosotros, los iniciadores. Puede haber un influenciador o no, ¿sí? Un influenciador externo puede haber o no, ¿sí? Pero decidimos nosotros la compra, nosotros compramos y nosotros usamos. Por ejemplo, qué sé yo, puede haber, sobre todo en la parte de tecnología, hay influenciadores. O sea, cuando vamos a comprar algún producto de tecnológico, generalmente pedimos opiniones y entonces ahí hay influenciadores. Y esos influenciadores pueden ser dentro de la familia, pueden ser amigos o puede ser el personal de ventas. Puede ser un influenciador. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, bueno. Bueno, ahora los libros también muestran modelos de comportamiento de compra del consumidor. O sea que nosotros estudiamos todos estos roles que se pueden dar y vamos, ¿no es cierto?, a ver un modelo de comportamiento. ¿Qué es un modelo? ¿Qué se entiende por un modelo? A ver, ¿qué piensan ustedes que puede ser un modelo? ¿Me pueden responder en forma oral o por el chat? Pueden consultar con Google, como dice mi nieta. Mi nieta dice, abuela, pregúntale a don Google, me dice. Así que pueden consultar con don Google. ¿Qué es un modelo? Acá dice Marcos, dice lineaciones a seguir. A ver, ¿qué más? ¿Qué más piensan ustedes que es un modelo? A ver acá en el chat. Una representación pequeña de la realidad, dice Díaz. Raquel dice, cosa que sirve como una pauta para ser imitada. Pautas a seguir. Para ser imitada o reproducida. Bueno, entonces dice Martín, dice una representación pequeña de la realidad. Entonces podríamos decir que entonces el modelo nos ayuda a poder interpretar, sí, la realidad. Acá Florencia dice, un prototipo que sirve de referencia y ejemplo. Bien. Entonces, esto que estamos hablando, en este modelo que nosotros estamos diciendo, vamos a tener en consideración que en el comportamiento de compra del consumidor actúan estímulos, ¿sí? Estímulos externos, estímulos internos del consumidor, y dentro de la cabecita del consumidor, que le llamamos de alguna manera la caja negra, ahí es donde se producen todos esos procesos mentales, se produce, ¿no es cierto?, el proceso de decisión de compra. Y hay una respuesta. Entonces, vamos a analizar cuáles son todos esos estímulos que pueda tener el consumidor
para poder tomar, ¿no es cierto?, realizar un determinado comportamiento. Entonces, dentro de esos determinantes ambientales que hay, ¿no es cierto?, del comportamiento del consumidor, nosotros vamos a tener una serie, así como en capas, vamos a ir pelándolo como si fuese una cebolla. Vamos a tener capas. En el centro va a estar el sujeto, el consumidor, y la capa externa, ¿sí?, sería la primer piel esa que le sacamos a la cebolla, es la cultura. Es la cultura. Entonces, ese es un determinante ambiental del comportamiento del consumidor. O sea, ¿en qué cultura está ese consumidor? No es lo mismo que hablemos de un consumidor que vive en la China, en uno que vive en la India, uno que vive en Europa, otro que vive en África, en Norteamérica o en Sudamérica. Y dentro de Sudamérica, por supuesto, tenemos distintas culturas, o sea, tenemos culturas más, ¿cómo les puedo decir?, más alegres, como por ejemplo la cultura brasileña, ¿sí? Tenemos culturas mucho más matriarcales y otras culturas más patriarcales dentro de Sudamérica. Tenemos, y dentro de cada, ¿no es cierto?, cultura de cada país, por ejemplo, tenemos subculturas, según, ¿no es cierto?, la región. No es lo mismo los consumos por ahí que se dan en el nordeste argentino que en el noroeste, o en el centro o en el sur del país. O sea, como que cada uno tiene determinadas gustos, por ejemplo, con respecto a la forma de vestirse, también influenciados por el clima, por supuesto. Por ejemplo, la comida, los gustos por la música. ¿Qué nos caracteriza a nosotros? ¿Cuál es una de las características que nos hace acá Misiones así muy especiales? Para los que no son oriundos acá de Misiones. A ver, ¿cuáles serían esa subcultura que se da aquí en Misiones? El mate. Bueno, el mate está arraigado en todo el país, pero la forma de tomarlo por ahí, ¿no? El reviro, bien. ¿Sí? El tereré, bien. Toda esta parte noreste del país, ¿sí? La siesta, por supuesto, pero ¿quién nos gana más con la siesta? El santiagueño, por supuesto. Sí. Después, la música, el gusto por la música también, hay una diferencia, ¿sí? Estamos muy influenciados, ¿no es cierto?, por ejemplo, Misiones tiene una influencia que se da sobre el río Paraná con Paraguay y sobre el río Uruguay con Brasil. Es como que le atraviesa por la mitad de la provincia una división de los que se inclinan más hacia los gustos y la influencia que tenemos con el Paraguay con la influencia que tenemos con el Brasil. Por ejemplo, en los gustos en escuchar la música. Por ejemplo, usar, digamos, la influencia que tiene también hasta en el vestir. Ustedes, por ejemplo, no sé si los que son del interior, acá dice, Martín dice, Misiones tener límite con tres fronteras, diversas culturas convergen en esta zona. ¿Sí? Una frontera, una propia frontera interna con Corrientes, bien dicen, a ver, no sé quién es correntino, pero dicen Corrientes, país aparte, así que tiene una influencia muy especial con el chamamé, Corrientes, sobre todo en el sur de Misiones. Pero a ver, ¿quiénes han podido recorrer la provincia o quiénes son del interior y ahora están en el interior, pero han venido a Posadas? Sobre todo en la parte, por ejemplo, de indumentaria. ¿Qué diferencias encuentran con respecto a la indumentaria entre las
personas que viven más hacia la costa del río Uruguay con respecto a las que viven hacia la costa del Paraná. ¿Han percibido algo? ¿Han percibido alguna diferencia particular? A ver acá en el chat. Dice el clima es más frío. ¿Dónde se da más frío? ¿Sobre el Paraná o sobre el Uruguay? En realidad, bueno, no, en realidad la provincia experimenta algunos grados, ¿no es cierto?, de más calor, de más frío en las zonas más altas, porque hay una diferencia. Nosotros, Posadas está a 100 metros sobre el nivel del mar, y la zona centro, 250, 300 metros del nivel del mar, y Bernardo de Irigoyen, ¿no es cierto?, 350 metros sobre el nivel del mar. Entonces, según la altura, eso influye en las temperaturas. Pero aparte de esa cuestión, ¿qué es lo que han podido percibir? Por ejemplo, si han recorrido, por ejemplo, las tiendas. La forma de hablar de algunas personas, sí, bien, algunos tienen una tonalidad, un tono de voz, un cantito distinto. Algunos mezclan las palabras del español con el portugués, lo que se llama el portuñol. ¿Qué otras diferencias pueden haber percibido? Cobran con reales y dólares, dicen. Bien, pero ¿quién cobra con reales y dólares? ¿Ahí en la frontera? ¿En dónde? A ver, ¿en qué localidades? ¿Ustedes me están hablando del otro lado del río o de este lado del río? ¿De qué lado del río? Ah, de este lado. Uh-huh. En los supermercados, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. En los supermercados de, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, no tenemos tanto, digamos, con el tema de que las fronteras están cerradas, no tenemos esa movilidad, pero antes sí, se daba mucho que venían, por ejemplo, cruzaban de Brasil a San Javier, Oberá, toda esa zona, y venían a hacer compras los brasileños, y sí, pagaban con reales, es cierto. Pero bueno, más allá de esas cuestiones. Una de las cuestiones que se ve, por ejemplo, la diferencia entre locales acá de comerciales, de indumentaria, de Posadas, con, por ejemplo, Oberá, San Javier, Panambí, toda esta zona, el Soberbio, toda esta zona que da con el Uruguay. Ese es el gusto por la ropa, es la forma de vestirse, los colores que se usan, el tipo de indumentaria. Es muy, digamos, tiene una connotación mucho más, ¿cómo les puedo decir? Más tirando a la moda brasileña, más colorida, ¿sí? Que los de esta, ¿cómo es? De esta zona ¿cómo es? De las ciudades que dan más hacia el Paraná. Bueno, y después otra cuestión también, bueno, también hay una cuestión también digamos, de las edificaciones. Ustedes también se van a dar cuenta con respecto a cómo se edifican las casas. Tienen
cómo son las líneas arquitectónicas, van a también encontrar diferencias, porque hace con esta influencia que hay del Brasil. Después, otro de los determinantes, ¿no es cierto?, del comportamiento del consumidor es la clase social. La clase social a la que uno pertenece influye, ¿no es cierto?, en nuestro comportamiento. Y también la clase social a la que uno aspira a pertenecer. Entonces, acuérdense, en la clase social hay una influencia de la clase social a la que pertenecemos y la clase social a la que aspiramos pertenecer. Entonces, hay consumos que las realizamos en función de la clase social a la que pertenecemos y otros consumos que se dan en función de la que nosotros aspiramos pertenecer. Entonces, hay un libro muy interesante de un autor que se llama Armando Lago, y este autor plantea justamente que los consumos, habla de los consumos autónomos y de los consumos inducidos. Y dice que los consumos autónomos son aquellos que están determinados por nuestras propias decisiones con respecto a la clase social a la que pertenecemos. Y que son los consumos que nosotros, digamos, que de alguna manera nos realizan a nosotros. Y los consumos inducidos están determinados por la clase social a la que aspiramos a pertenecer. Eso se da, por ejemplo, no todos los consumos, pero hay determinados consumos que uno puede elegir que es aspiracional, como por ejemplo tener determinada marca de automóvil. Por ejemplo, tener determinado celular, por ejemplo, un iPhone. Comprar, por ejemplo, un Rolex. Aunque no seamos, por ejemplo, de una clase social alta, pero tener determinados productos que consume esa clase social es aspiracional. Da la sensación, un pedacito, un poquito de esa clase social a la que pertenece. Los amigos. Los amigos también son determinantes del comportamiento del consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro círculo más inmediato influye en nuestros consumos. A ver, piensen en algunos ejemplos de consumos que hacen ustedes en función al entorno más inmediato que tienen con sus amigos. A ver, ¿qué ejemplos me pueden dar? A ver, Raquel a lo mejor me puede pensar y darme algún ejemplo de algunos consumos consumos tuyos que están influenciados por tu grupo de amistades. Hacer la ropa o la calidad de la tecnología. Por ejemplo, si tenés un celular y ves que tu amigo tiene un mejor celular, que funciona mejor la cámara, memoria y demás, como que creo yo que quieras comprar ese celular, porque ves que es mejor. O la ropa, ahora que se viene el frío, ves que un amigo se compró un abrigo súper abrigado y lindo, y bueno, quieres comprar ese abrigo. Ocurre otra idea. Bien, Raquel, ¿alguien más quiere aportar algunos ejemplos de consumos? Al gimnasio, me dicen acá por el chat. El gimnasio. Las bebidas, dice Pablo. Sí, las bebidas, ¿como cuáles, por ejemplo? Los viajes, dice Florencia, sí, los viajes también son influenciados por los amigos. ¿Qué bebidas, por ejemplo? Hablemos de alguna que consuman habitualmente. El Fernet.
la cerveza artesanal. Voy leyendo lo que leo en el chat, ¿no? El Fernet, en realidad, fíjense qué interesante, me gusta mucho que hayan traído el caso del Fernet, ¿eh? Porque el Fernet en realidad fue un consumo, el Fernet con Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Fue, o con colas, por no decir la marca Coca-Cola, pero el consumo es muy particular. ¿Quién tiene tan arraigada la cultura de tomar cuando se reúne con los amigos el Fernet con cola? Córdoba, bien. ¿Qué otra cosa le caracteriza mucho al cordobés, además del Fernet con cola? Sí, por supuesto, la tonada, sí, pero hay algo que lo caracteriza mucho. Algo que tiene que ver con el... Si los que me están viendo ven el cuarteto, muy bien. Muy bien, la música, el cuarteto, son las características, estamos hablando de la subcultura, y estas subculturas a veces digamos, ¿cómo te puedo decir? Diseminando por el resto, ¿no es cierto?, del país, ¿sí? Entonces, por ahí, por ejemplo, nacen en algún lugar, ¿sí? Acá dicen, por ejemplo, Raquel dice, algunas personas que no toman mate hasta que algún amigo mateador insiste, lo invita y empieza a tomar y después le gusta y adquiere la cultura, ¿no es cierto?, de tomar mate. Pero bueno, sí, esto tiene que ver, fíjense que los amigos, la influencia que tienen los amigos, la subcultura, ¿sí? A ver, acá dice Tamara, dice, yo me crié en Chubut y cuando vine a Misiones conocí la torta frita y el reviro. Sí, ¿qué tal, Tamara? ¿Te gustó? ¿Hiciste fan de la torta frita y el reviro? ¿Mm? Ah, por supuesto que sí. Muy rico, sobre todo en invierno, cuando llueve, exactamente. A uno ya le da ganas de disfrutar un plato, ¿sí? Y bueno, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas cuestiones que estamos viendo de determinantes de comportamiento del consumidor. ¿Ah? Así que, bueno, y la música, los amigos influyen muchísimo en el tipo de música que, digamos, las músicas que escuchamos, ¿no? Por ejemplo, también se influye, por ejemplo, en las amistades, también, digamos, por la edad, el tipo de música que uno escucha. ¿Ah? O depende también el estado amoroso también influye en el tipo de música que se escucha. Bueno, y otro determinante es la familia. A ver, piensen ustedes en qué consumos están determinados, qué comportamientos están determinados por la familia, por la familia del sujeto. Ay, yo veo que a Raquel habla, pero no la escucho. Parece que está su micrófono muteado. Sí, creo que está con acá. Pensando que podría ser, por ejemplo, el asado, por ahí algunas familias asado. El asado de los domingos, por ejemplo, o las pastas del domingo en invierno. Consumos que tengan que ver con qué otros consumos, por ejemplo, digamos, familiares se pueden dar de comportamientos de la familia. Que puedan influir en ustedes, en sus consumos. Piensen a ver qué consumos ustedes creen que hoy en día están haciendo y que están influenciados por su familia.
porque siempre lo hicieron así o porque siempre consumieron en su casa. El vino, determinadas marcas, el helado, me están escribiendo acá. Principalmente alimentos, la religión, ¿sí? La práctica religiosa está influenciada por la familia, ¿eh? En que hemos crecido, ¿sí? Aunque después podamos hacer nuestra propia búsqueda espiritual, pero tiene mucha... los dulces, el pan dulce, determinados, por ejemplo, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la subcultura, por ejemplo, determinados consumos de productos, pero eso ya es a nivel más macro, por ejemplo, determinadas fiestas se consumen determinados productos. Imagínense que nosotros tenemos, por ejemplo, la cultura. A ver, acá dice, Nicolás dice, puede ser en las marcas, profe. Supongo que por ver siempre una marca en casa, después ya compramos esa marca. Sí, exactamente. Hay marcas que como por ejemplo, mi mamá consumía Blancaflor para hacer tortas. Imagínense los años que tiene Blancaflor. Resulta ser que ayer en una fiesta familiar me entero. Para mí Blancaflor siempre fue harina leudante para hacer las tortas. Y ayer, en una reunión familiar, se festejaba el cumpleaños de una de mis hermanas y otra de mis hermanas que había hecho una torta, le salió la torta aplastada. Y todo el comentario era, ¿qué le pasó que no leudó tu torta? Entonces dice, me equivoqué de paquete de Blancaflor. ¿Te vas a equivocar con el paquete de Blancaflor? Le pregunté yo a ella. Me dijo, bueno, ahora sí, hay harina dice, común. resulta ser que Blancaflor, claro, Blancaflor, ahí Dora se ve que conoce, Dora acá habló y dice, parece que es una asidua ama cocina, y parece que ser Dora, que ya sabe que Blancaflor ya tiene otras líneas, la 4.0, la 3.0, además de la de leudante. Antes, muchos años, Blancaflor era solamente leudante. Entonces, dice Soledad, dice que le pasó. Yo me estoy enterando. Tenía una sola, dice Raquel. Sí, sí, bueno. Ahora hay que prestar atención porque encima en la góndola son tan... El mismo color tiene el paquete inclusive. Así que hay mucha... porque encima de eso podemos equivocarnos. Así que bueno, la historia de la torta de mandarina que hizo mi hermana tuvo ese problema. Bueno, gracias a eso yo me enteré que Blancaflor tiene 3.0, 4.0 y ya no solamente la leudante. Pero como estas cuestiones que tienen, ¿no es cierto?, con la... O sea, en nuestras casas, ¿sí? Marcas las seguimos consumiendo, pues. Como que heredamos gustos por determinadas marcas, porque se consumían en nuestra casa. Alguien ahí mencionó el helado, sí, bueno, hay determinadas marcas, por ejemplo, de que yo le he transmitido el gusto de determinadas marcas de helado a mis hijos. Y hoy en día vos le preguntáis, bueno, ¿qué helado consumí? Te dicen la marca esa que siempre se consumió en mi casa, por ejemplo. Pero bueno, uno después, ¿no es cierto?, con los años también puede ir descubriendo nuevas marcas, ¿sí? Pero generalmente uno se hace, por ejemplo, qué sé yo, sobre todo con los productos de consumo de alimentos, de bebidas, por ejemplo, de higiene personal, bien, ¿sí? Ahí también hay mucha influencia de la marca de productos que se han consumido en la familia. Bueno, y después está, por último, en este centro que dijimos de determinantes
de comportamiento del consumidor está el sujeto, la propia personalidad del sujeto, de nosotros, nuestra propia personalidad, que es la que, ¿no es cierto?, influye. Y en esa, ¿cómo es? En este modelo, ¿sí?, aparecen, ¿no es cierto?, los estímulos del marketing, o sea, estímulos del marketing mix. Nuestro consumo, además de todo este macroentorno que estuvimos viendo de factores culturales y sociales, ¿sí?, para la elección de los productos. Los estímulos que tienen 4P, famosas 4P, producto, precio, distribución y comunicación. Hablando de que para que exista, ¿no es cierto?, esta búsqueda, digamos, esta cuestión de ir hacia, ¿no es cierto?, tener ese impulso para comprar, tiene que haber se tiene que dar un proceso motivacional, ¿sí? Y ese proceso motivacional se va a dar por ¿no es cierto?, la cultura, el entorno, ¿sí? Entonces, esa tensión, es un estado de tensión que se da, uno busca, ¿sí?, reducir esa tensión. Al reducir esta tensión, lo que buscamos es una, ¿cierto?, esta necesidad, de estas necesidades y estos deseos. Pulsa, digamos, a podernos, ¿cierto?, buscar, tener un comportamiento de compra, y se dan procesos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con procesos cognitivos, cognitivos viene del conocimiento, y del aprendizaje. Estos impulsos están influidos por procesos cognitivos y del entonces, por ejemplo, vamos a ver para poder entender mejor este tema de la necesidad. Por ejemplo, la necesidad, si vamos a la base de la pirámide de Maslow, vamos a ubicarnos en la pirámide de Maslow. ¿Qué estaba en la base de la pirámide de Maslow? ¿Qué es lo que ustedes se recuerdan? ¿Qué necesidades están en la base de la pirámide de Maslow? Las fisiológicas, bien. Bueno, estas fisiológicas que tienen que ver, por ejemplo, con el hambre, una persona tiene la necesidad, siente hambre, ahí hay una tensión, ¿sí? Se produce una tensión, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos que pensar, bueno, ¿qué le va a motivar al consumidor para elegir determinado producto que satisfaga esa necesidad de hambre? Saltamos a la noche, sentimos una cosita acá, ¿no es cierto?, en la boca del estómago, y decimos, bueno, en realidad estoy sintiendo hambre y quiero reducir esta tensión. Cuanto más hambre tenemos, más tensión sentimos. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué le puede motivar? O sea, ¿qué motivará al consumidor a elegir determinado producto para satisfacer el hambre? Entonces puede ser, alternativas, puede ser una comida rápida y económica, puede ser una comida en un lugar agradable, ¿sí? Puede ser pedir comida en la casa, que le traigan un delivery. Entonces, y esas serían
las alternativas. Entonces después el deseo dice, bueno, en realidad tengo ganas de comer una pizza, ¿sí? Por delivery. Y ahí entro a pensar cuál marca, o qué casa compro, cuál comprarían ustedes, a ver, de pizza por delivery. Vamos a hacer un testeo ya de paso, cómo andamos por las pizzerías. Pizza 40, la verdad de la mozzarella. Pizza por metro. Pronto Pizza. Esa no conozco. Esa es nueva para mí. Queda en Villa Sarita, dice. Goat Cheese, tampoco conozco. Pizzería Xio. Bueno, y ahí aparecen, ustedes están mencionando, ¿sí? Determinadas, por decirlo, marcas, porque son los nombres de estas pizzerías que hacen, ¿no es cierto?, delivery. Entonces, una vez, ¿no es cierto?, que llega la atención, consumo y reduzco la atención. Ahora, si ese producto, ¿sí?, vino en buenas condiciones, fue sabroso, estuvo con la temperatura ideal, todo eso nos va a producir, ¿no es cierto?, una satisfacción. Y esa satisfacción positiva va a reforzar mis consumos posteriores, ¿sí? Quiere decir que la próxima vez que yo desee, va a estar en mi memoria el consumo, ¿sí?, de ese producto, de esa marca de producto. Entonces, va a haber una memoria interna que me va a, cuando tenga deseos de comer una pizza por delivery, ya tengo mi registro de que, ¿no es cierto?, ese producto fue satisfactorio. Entonces, cuando algo es satisfactorio, se produce, ¿no es cierto?, una sensación de bienestar. Cuando el consumo es insatisfactorio, se produce una experiencia, una sensación, ¿sí?, de disgusto. Entonces uno va a accionar en función del grado de frustración que sienta por la no satisfacción de esa necesidad. Bueno, después vamos a ir viendo cómo podemos manifestar, ¿sí?, ese sentimiento de frustración. ¿Qué maneras? ¿Cuáles son? ¿Cómo se canaliza, ¿sí?, esa frustración? ¿Cómo se puede canalizar positivamente? Frustración, por ejemplo, sin agredir al ejemplo. O de llamar por teléfono y darle un buen, ¿cómo se dice? Levantarlo en peso al que atiende, ¿no es cierto?, el teléfono en la pizzería. Bueno. Vamos ahora, por ejemplo, a empezar a ver la clase, que tiene el sujeto. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, bueno, gracias, Pablo. Entonces, las motivaciones se clasifican en fisiológicas, que son innatas,
fisiológicas, o psicológicas sí que son adquiridas. ¿Por qué se dice que son adquiridas? Porque tienen que ver con digamos, lo que ha aprendido el sujeto a través de sus interacciones con los demás, con los otros, con su grupo primario, la familia, y luego con sus otros grupos. Esta clasificación de las motivaciones, ¿no es cierto?, que también pueden ser primarias, que tienen que ver con la adquisición de un producto en sí, como por ejemplo, un producto de consumo, un alimento, como puede ser, por ejemplo, las lentejas. Ahí estamos hablando de un producto, no estamos diferenciándolo por marca. Entonces acá hay una motivación primaria, consumir lentejas para una comida. Ahora que vienen los fresquitos, un rico guiso de lentejas. O secundarias, ¿sí? O motivaciones, digamos, secundarias que tienen que ver con la adquisición de una marca específica. Entonces digo, bueno, quiero consumir lentejas de Nix, por ejemplo. Entonces ahí ya le estoy dando, ¿sí?, una connotación de una motivación, ¿sí?, de tipo secundaria, porque ya estoy mencionando y fijando una marca. Después tenemos, ¿no es cierto?, motivaciones racionales de consumo que tienen que ver con la maximización de la utilidad, o sea, la relación precio-calidad con un producto, ¿sí? O, ¿no es cierto?, emotivas, criterios que los autores suelen decir irracionales, pero en realidad la palabra irracional, digamos, tiene que ver con porque no se razona, porque es inconsciente, no irracional de locura, ¿sí?, sino irracional desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de no se es consciente, el se elige, porque hay como hablábamos los otros días cuando vimos neuromarketing. Cuando vimos neuromarketing habíamos hablado de que hay cuestiones que no están siendo conscientes, vienen desde el inconsciente. Y esas motivaciones, ¿sí?, conscientes son las que podemos identificar, ¿sí?, doy una respuesta racional, ¿sí?, a la elección de determinado producto o marca, y después, ¿no es cierto?, otras que están latentes, sin que yo poder identificar el porqué. Y, ¿no es cierto?, tenemos las motivaciones positivas, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con un impulso hacia una adquisición de un producto, ¿sí? O sea, lo voy a adquirir, ese es un impulso positivo, o puede ser un impulso negativo, que es un inhibidor del consumo. No lo voy a consumir. La motivación negativa es un rechazo hacia el producto, hacia la marca, ¿sí? Inhibo de consumirlo. Por ejemplo, en mi caso, el cigarrillo. Ahí hay una motivación negativa. No voy a consumir ese producto. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Todos nosotros, todos tenemos percepciones. Percibimos la realidad de una manera. Percepción, sí, va a ser subjetiva. ¿Por qué? Porque es propia del sujeto, porque está de alguna manera marcada por su propia personalidad y además por el entorno, por su entorno más inmediato. Entonces, hay que tener en cuenta que las reacciones que nosotros tengamos, cada uno de nosotros, va
van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque varían según el estímulo de un individuo a otro. O sea, el mismo estímulo, por ejemplo, el mismo estímulo puede ser un frío, pero ¿cómo yo voy a satisfacer eso de cubrirme del frío y protegerme del frío? Va a estar, ¿no es cierto?, va a variar de una persona a otra, de un individuo a otro. Por ejemplo, si yo me voy a abrigar, vamos a suponer, ahora baja la temperatura 20 grados de un día para otro, entonces esa forma de cómo yo me voy a cubrir del frío va a variar de una persona a otra, porque tiene que ver con lo aprendido, con los gustos, podrá ser un abrigo de lana, una campera, una parca, también influenciado por la moda. La percepción también es selectiva. ¿Qué queremos decir con esto que es selectiva? Que nosotros no podemos percibir todo al mismo tiempo. Cada uno percibe una parte de la realidad. O sea, tiene dentro de nuestro campo, ¿no es cierto?, de nuestros sentidos, nosotros percibimos en función de, digamos, de que tienen que ver con, digamos, hacia dónde nosotros nos enfocamos. Por eso hay cuestiones que tienen que ver con, con que también la memoria es selectiva, con que ponemos más, un ejemplo, cuando vemos una película, y empezamos a comentar una película, cada uno hace una lectura de, digamos, de lo que ha visto de la película en función de su propio campo, ¿no es cierto?, perceptual. Le dará más importancia a algunas escenas de la película que a otras. Le llegará más un argumento o un personaje de la película que a otra persona. Y cada uno construirá o relatará la película en función de esa percepción selectiva. Y también la percepción es temporal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tiempo. Y va a evolucionar esa percepción en función de las experiencias y de la variación, ¿no es cierto?, que se va dando de las necesidades y de las motivaciones. Entonces, temporal porque dependerá también digamos, del momento, por ejemplo, del momento de la vida en que uno está transitando. Por eso también cuando se estudia cuáles son los consumos según en función de la edad, según en función del estado civil. Entonces, tiene que ver porque es temporal, porque hay un proceso de percepción que va evolucionando en función de las experiencias que uno va viviendo. No es lo mismo, ¿no es cierto?, mi percepción ahora con la edad que yo tengo a cuando tenía 20 años, 30 años, 40 años y punto suspensivo, me quedo ahí. Bueno. Ahora, para entender, ¿no es cierto?, este proceso de aprendizaje, de que los consumos pasan por un proceso de aprendizaje. ¿Por qué pasan por un proceso de aprendizaje? Porque hay prueba del producto. Y si hay prueba del producto y el producto gusta y nos satisface, como yo les mencionaba hoy, entonces hay un refuerzo, hay una, ¿cómo les puedo decir?, una respuesta positiva, hay un refuerzo y hay un incremento de una probabilidad de repetición de adquirir ese producto, de consumirlo, y se forma un hábito. Entonces decimos, bueno, ahí hay como ya mencionábamos, por ejemplo, yo le decía, bueno, fíjense qué marca consumía, por ejemplo, para hacer torta mi mamá hace no sé cuánto, 40 años,
dije Blancaflor, y entonces hubo un hábito, una repetición de que cada vez que tenía que hacer algo de repostería, estaba cumpliendo con un hábito de comprar siempre la misma marca de producto. Por eso se dice que se construyen lazos con las marcas. Acuérdense esto de que hay una parte hay marcas que trabajan toda esta parte emocional, esta parte afectiva, ¿sí? Con la marca. Por ejemplo, hay como las empresas tratan de determinar a través de la investigación, ¿sí? De la investigación de mercado, ¿sí? Todas estas respuestas favorables para construir esta relación emocional, ¿sí? Afectiva con la marca, que el consumidor se sienta, ¿sí? Así, permanentemente enamorado de la marca de un producto. Y también tenemos que considerar que así como los sujetos, los consumidores, manifiestan, ¿no es cierto?, determinados hábitos que tienen que ver con el paso del tiempo, con las cuestiones que tienen que ver con su memoria, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que también todos nosotros, así como tenemos aptitudes, tenemos actitudes. Y dentro de estas actitudes, ¿no es cierto?, tenemos que entender que las actitudes son las predisposiciones que tenemos nosotros para responder, ¿no es cierto?, en forma consistente, de una manera favorable o desfavorable ante un objeto dado. Entonces, tenemos que saber que las actitudes, ¿no es cierto?, no son innatas, sino son aprendidas, se relacionan siempre con el comportamiento, la actitud siempre tiene que ver con el comportamiento. Por eso se recomienda mucho cuando uno está haciendo una observación, hay que decirle, vos, digamos, en realidad decirle que la persona no es así, sino que tuvo la actitud de, por ejemplo, ¿por qué? Porque se relaciona con un comportamiento, son relativamente consistentes, ¿no es cierto?, con el comportamiento, ¿sí? Y son dirigidas hacia un objeto, hacia una persona, por ejemplo, con la forma en que uno responde. Por ejemplo, cuando uno saluda, si uno saluda en una forma imperativa, si una persona saluda en una forma amable, amorosa, tiene que ver con, digamos, estas formas de relacionarnos de relacionar nuestro comportamiento con la manifestación de estas actitudes. ¿Qué es lo que permite, ¿no es cierto? ¿Qué tiene como finalidad? ¿Qué permite el estudio del comportamiento de los consumidores? Bueno, tratar de identificar, ¿no es cierto?, de un modo más efectivo cuáles son sus necesidades actuales y cuáles son sus necesidades futuras. Mejora la capacidad de comunicación, ¿no es cierto?, con el cliente. También la confianza, ¿no es cierto?, obtener la confianza con el cliente, asegurar su fidelidad, por eso surgieron, ¿no es cierto?, muchos programas de fidelización de clientes, y poder planificar de un modo mucho más efectivo, ¿no es cierto?, las acciones comerciales de las empresas. Eso por parte, ¿no es cierto?, del estudio. Y el beneficio que tiene el estudio del comportamiento del consumidor es para poder adaptar, que las empresas puedan adaptar mejor sus productos y sus precios a las necesidades de los consumidores,
lograr, ¿no es cierto?, hacer una distribución de los productos a través de los canales de distribución para facilitar la tarea de compra de los consumidores. Y también, ¿no es cierto?, tener en cuenta que para la empresa el estudio del consumidor, del comportamiento, es el punto de partida para diseñar la estrategia comercial. Y cuando hablo de diseñar la estrategia comercial, estoy hablando del marketing mix, del mix de marketing, producto, precio, distribución y comunicación. Después, bueno, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es que en todo proceso, ¿no es cierto?, de decisión de compra, hay, ¿no es cierto?, determinados, dentro de este proceso vamos a tener un determinado proceso de decisión de compra para las organizaciones y un proceso de decisión de compra para el consumidor. Entonces, esto es pregunta examen, así que presten bien atención porque vamos a ir viendo los pasos que se dan para el comportamiento de compra de las organizaciones y para el comportamiento de compra de los consumidores. Yo les voy a ir mencionando, tomen nota, ¿sí? Entonces, partimos acuérdense, todo cuando empezamos a hablar en la clase, empezamos del reconocimiento, ¿sí?, del problema, el reconocimiento del problema, el reconocimiento de la necesidad, ¿está? O sea, ¿cuál es cuando hablo de reconocimiento del problema y hablo, cuando digo en un examen reconocimiento del problema, estoy hablando del comportamiento de compra de las organizaciones. Cuando hablo del reconocimiento de una necesidad, sí estoy hablando del consumidor, ¿sí? Bueno, entonces, si yo voy en otro paso, si yo estoy en una organización, reconozco el problema, está faltando un determinado suministro de materia prima, o de algún equipo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el desarrollo de las especificaciones técnicas de los productos y servicios para, ¿no es cierto?, poder mandar la solicitud a un departamento de compra para que ese departamento de compra pueda hacer la búsqueda de los productos, ¿sí?, y la búsqueda de los productos, de los servicios y quiénes van a ser los que van a suministrar esos productos. El otro paso que va a hacer este departamento, ¿no es cierto?, de compra, va a ser evaluar las propuestas que reciba, según las especificaciones técnicas que le hemos dado, ¿sí?, las condiciones de precio y de entrega del producto. Luego, en la otra etapa, vamos a elegir, ¿sí?, el producto en función a estas especificaciones, ¿sí?, al proveedor, a determinado proveedor, y se va a realizar el pedido. Una vez que se realice el pedido y se reciba, se hace el control de calidad y aquí hay, ¿no es cierto?, una evaluación de la satisfacción del departamento que recibió y usó, ¿no es cierto?, ese producto. Eso sería, ¿no es cierto?, con respecto a ese proceso de compra de una organización. Ahora, ¿qué pasa con el proceso de compra, ¿sí?, de un consumidor? Está la detección de la necesidad, ¿sí? Y el segundo paso va a ser la búsqueda, la búsqueda de información, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda de información se pueden dar dos condiciones, una búsqueda interna, que os mencioné hoy, cuando estábamos desarrollando la clase, y una búsqueda externa. En esa búsqueda interna se va a deber a la memoria que tengamos sobre consumos previos de determinada marca y productos, ¿sí?
Eso es la búsqueda interna, ¿sí? Y la búsqueda, por ejemplo, externa va a estar dada, por ejemplo, por la opinión que nos dé nuestro entorno inmediato, la familia, los amigos, un vendedor, una búsqueda, esa también puede ser los catálogos, las búsquedas que hagamos, ¿no es cierto?, por internet. Entonces, cuando tenemos toda esta información, hay una identificación de evaluación de alternativas, y evaluamos estas alternativas mediante determinados criterios, y estos criterios pueden ser criterios negociables o criterios innegociables. Ahora, ¿qué quiero decir, no es cierto, con estos criterios? Estos criterios, ¿cuáles pueden ser? Vamos a hablar, por ejemplo, por ejemplo, vamos a elegir un celular. Entonces, yo digo, bueno, la búsqueda alternativa está entre determinadas marcas. Digo, bueno, puede ser Sony, puede ser Samsung, puede ser Xiaomi, puede ser ¿cómo se llama el de la manzanita? Bueno, Apple. usted, Apple. iPhone, ahí está, gracias. Bueno, entonces, ahí tengo, todas esas son las alternativas, son las alternativas, y entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cuáles van a ser mis criterios de evaluación? Entonces yo digo, bueno, la presentación del producto, el tamaño que tiene, el peso, el precio, la marca, el color, ¿sí? La memoria, la cámara, la garantía, ¿sí? Entonces, todos son los criterios. Ahora, yo voy a elegir dentro de esos criterios cuáles son negociables y cuáles son innegociables. Entonces, los innegociables van a ser los criterios más importantes con los cuales yo no voy a cambiarlos por nada. Entonces, si el producto no tiene esos criterios, yo directamente no lo elijo. Y una vez que yo, ¿no es cierto?, tengo, ya pasó por ese proceso de evaluación, y determiné mis criterios negociables y mis criterios innegociables, y el producto cumplió con esos criterios, viene la decisión de compra. Viene la decisión de compra porque hay una evaluación y selección de las alternativas, ¿sí? Hay una intención de compra, ¿sí? Y dentro de esa intención de compra está, por supuesto, ¿no es cierto?, tomar la decisión de comprar el producto, y una vez, ¿no es cierto?, que lo he adquirido, qué tanta satisfacción tengo del producto y qué va a pasar después. Y ahí surge lo que se llama en marketing la disonancia, es la disonancia cognitiva, que es qué tan disonante o no es esa satisfacción que tengo por la marca, por el producto, después de haber realizado, ¿no es cierto?, la compra. Entonces, puedo estar encantado con el producto, puedo estar satisfecho, puedo estar decepcionado con el producto. Entonces ahí van a haber acciones posteriores, según cómo me siento. Si estoy encantado y satisfecho, va a haber lealtad, va a haber recompra. ¿Sí? Si estoy decepcionado, van a haber devoluciones, van a haber quejas, y sobre todas las cosas, ¿qué hace el consumidor cuando un producto no lo satisface, cuando se siente decepcionado con el producto? Suele hablar y comentar sobre, ¿no es cierto?, esa decepción. Y hay estudios hechos que dicen que por cada decepción que tenemos de un producto, de una marca, contamos, ¿no es cierto?, hasta a 20 personas sobre la decepción que hemos tenido con ese producto o ese servicio. O sea que fíjense lo importante que es hacer un seguimiento, ¿sí?, con respecto a qué tan
qué pasa con las devoluciones y las quejas. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? El proceso también está, a ver, me voy a fijar la página, chicos, y les digo. Proceso. Y me aguardan un ratito. Voy a decirles la página. A ver, un poquitito. Bueno, en el libro tiene algunas figuras, algunos modelos que son mucho más complejos, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar un poquito a ver si hay alguno de los modelos más sencillos. A ver, en el de las organizaciones. Acá está. Figura 7.2 de la página 307. Proceso de decisión de compra de las organizaciones. Acá está. ¿Lo pueden ver? ¿Lo visualizan? ¿Lo pudieron visualizarlo? Sí, profe. Bueno. Me preguntaron, acá me dice, ¿quién es el que pregunta? Profe, ¿cómo va a ser el parcial? Está muy preocupado. Bueno, el lunes que viene, el lunes 17, les voy a hacer una ejercitación de cómo va a ser el parcial. ¿Está? Así que quédense tranquilos que van a tener una idea de cómo va a ser el parcial. Por supuesto que siempre son preguntas y respuestas. ¿Está? Bueno, estimados alumnos, espero que la clase de hoy les haya, ¿no es cierto?, evacuado algunas dudas que puedan tener con respecto a cómo es el comportamiento del consumidor. Acá me dice Soledad que no encuentra los pasos. Ay, yo ya cerré el libro. Están en otro capítulo, sí, en el capítulo siguiente. Nicolás, está en el capítulo siguiente. Está con proceso de compra del consumidor y proceso de compra de las organizaciones está en el siguiente. Bueno, presten atención en sus procesos de compra. ¿Cómo hacen ustedes, ¿no es cierto?, sus procesos de compras, cómo hacen ese análisis. Eso les va a servir bastante como para poder entender el modelo. Así que, bueno, nos estamos viendo el próximo lunes con un repaso. Yo les recomiendo que hagan una lectura ya de todas las 3 unidades que hemos dado, que se hagan preguntas. Entonces aprovechamos bien el tiempo del lunes que viene para el repaso para el parcial. Así que, bueno, para los 39 alumnos que están conectados, les deseo que tengan una buena tarde y una buena semana. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego.